¿Te imaginas estar paseando por el campo o algún lugar alejado y cruzarte con un grupo de gatos caminando en dos patas y cargando a otro que se queja como si estuviese agonizando? Hoy en Historias Urbanas, la procesión de los gatos. La procesión de gatos. El rey de los gatos, el gato de ellos. La procesión de gatos es una leyenda urbana que se refiere a la idea de que los gatos, especialmente los negros, a veces se reúnen en grandes cantidades y se mueven en formación, y en la mayoría de los casos simulan una especie de funeral cargando a uno de ellos que llora durante todo el ritual, a menudo asociándose con eventos trágicos o situaciones de peligro. Esta leyenda, aunque no tiene base científica, refleja una mezcla de creencias populares y mitos sobre los gatos que a veces se han asociado con el mal o la magia negra. Según cuentan algunas personas que tuvieron la suerte de dar con este suceso, a horas elevadas de la noche, cuando la persona promedio está durmiendo, y en lugares poco habitados o rurales, se puede apreciar de vez en cuando un rito de gatos. Inicia con un llanto como el de un niño o el de varios que lloran como un coro, y si buscas el origen de los ruidos, verás como 4 gatos cargan de las extremidades a otro, similar a como lo hacen los humanos con los féretros. Cargan al gato mientras éste lanza gritos de dolor y desesperación y levantando las patas del frente, simulando la posición del hombre. O sea, caminan en dos patas. Al ponerse de pie, comienzan a caminar simulando una procesión humana. Si estos animales, a mitad de su procesión, se encuentran con alguna persona, sueltan enseguida al herido y salen de escena como si no hubiera sucedido nada. Aquí hay algunos aspectos de la leyenda de la procesión de gatos. Asociación con la muerte y el mal. En algunas culturas, los gatos negros se asocian con la muerte y la desgracia, lo que puede haber contribuido a la idea de que las procesiones de gatos puedan ser un augurio de eventos negativos. Interpretación como una manifestación sobrenatural. La idea de que los gatos puedan moverse en formación y mostrar un comportamiento aparente sincronizado puede ser interpretada como una manifestación de fuerzas sobrenaturales o espíritus. Orígenes en creencias populares. La leyenda puede haber surgido de observaciones o relatos de gatos agrupándose en ciertas situaciones, como en la noche o cerca de lugares que han sido escenario de eventos trágicos. En Huacho, como en otras regiones, la leyenda de la procesión de gatos puede estar presente en la cultura popular, aunque no haya evidencia de que sea un evento real o tenga base científica. Posible origen: el Bakeneko. La leyenda del Bakeneko se remonta al periodo Edo en Japón, cuando hubo una prohibición de tener gatos como mascotas porque se necesitaban para controlar una plaga de ratas. Sin embargo, la población de gatos se multiplicó y surgió una creencia de temor hacia ellos, lo que dio origen a la leyenda. Los Bakeneko, según la leyenda, son gatos que alcanzan la edad de 100 años, pesan 3,75 kilos o más y tienen cola larga. Pueden hablar, caminar sobre dos patas, volar y adoptar la forma de cualquier difunto. Otros orígenes posibles. Aunque la leyenda del Bakeneko es japonesa, también hay relatos similares en otras culturas, como la historia del Cat Wish en el folclore inglés, donde se cree que los gatos pueden ser brujos o demonios. Influencia en la cultura popular. La leyenda del Bakeneko ha sido utilizada en diversos medios, como literatura, anime y videojuegos, lo que ha contribuido a su difusión y popularidad. En resumen, la procesión de gatos es una leyenda urbana con raíces en la cultura japonesa, que habla de gatos con poderes sobrenaturales, especialmente el Bakeneko, que se considera un ser místico y a veces aterrador. En varias de esas noches se puede oír cada vez en un lugar distinto, más lejos o más cerca, a un gato gritando a toda agonía durante un buen rato, hasta que su llanto comenzaba a silenciarse lenta y progresivamente, sin dejar de hacer sentir su dolor a quien lo oyera, dando la impresión de que lo estaban asesinando de a pocos. Mis padres no me dejaban salir a esas horas cuando oían esos lamentos. Esto ocurría entre las 2:30 y 3 a.m. y me pasó más de una vez. No le había tomado importancia, pero ¿será que estaba oyendo la procesión de los gatos? Esto sucedió aproximadamente 10 años. Viajé a Chiclayo con mi familia por vacaciones a visitar a familiares. Todo es chacra y nos fuimos al pueblo a pasear. Las horas pasaron y decidimos regresarnos. Eran las 2 a.m. Veníamos caminando, pasando por campos, chacras y varios árboles, cuando empezamos a escuchar muchos maullidos de gatos. La piel se me erizó y sentí algo de miedo. Volteamos hacia un pequeño río y fue demasiado raro porque vimos a 4 gatos caminando en 2 patas.
Era como si vinieran conversando. Me quedé sorprendido. Nos detuvimos y nos ocultamos atrás de un árbol, mientras los observamos pasar y perderse en el camino. La primera vez que escuché una historia de gatos fue en mi adolescencia, cuando salía a la calle de afuera y jugaba con la gente del barrio. Recuerdo que mi amiga me contó que ella y su papá fueron a Santa Anita a ver su terreno. Se quedaron hasta la noche, eran como las 11 p.m. Me dijo que iban caminando con su padre y vieron 4 gatos negros caminando en 2 patas y tenían sujetado como Tupac Amaru a otro gato que gritaba. Su padre, al ver esto, les dio una patada y los gatos se fueron maullando como si fueran gatos normales. La primera vez que lo escuché me sorprendió, pues nunca había escuchado algo parecido. Ahora en el programa El Dr. Choi de Radio Capital me doy con la sorpresa que una chica contó lo que vio su hermano, 3 gatos caminando de pie que tenían en hombros a otro gato. En este caso les tiró una piedra y salieron corriendo como gatos normales. Y me parece raro, pues aparentemente esta historia se repite, así que debe de tener algo de cierto. Esa vez mi amiga lo contó seriamente y no es de exagerar las cosas. En la casa de Cañete de mi abuelo había un cuidador que se quedaba ahí todo el año, porque nosotros solo íbamos en verano y en una que otra fecha. Él me contó a mí y a mis primos que una noche se levantó porque escuchó maullidos. Su cuarto daba a la chacra que está detrás de la casa de mi abuelo y salió a ver qué pasaba. Vio a varios gatos caminando en 2 patas cargando un gato aparentemente muerto. Supongo que a eso le dicen la procesión de los gatos. De todas formas, este señor nos contaba que había visto al diablo en la chacra, que se había encontrado una botella con un líquido especial que disolvía piedras. Según él, ese era el secreto de cómo cargaron las rocas para Machu Picchu. En fin, nosotros éramos niños y de repente solo quería pasar un buen rato. Es verdad sobre la procesión. Cuando tenía 12 años vivía en Jauja, provincia de Junín. Una vez mi gato en su celo se peleaba y hacía bulla, y subí para espantarlos en el techo. Cuando subí veo que 5 o 6 gatos estaban cargando en 2 patas a mi gato. Le eché un balde de agua porque mis abuelos me habían mencionado que eso era mal agüero. Nunca volví a ver a mi gato. Se escaparon todos. Es algo que nunca olvidaré. Si no me creen, están en su derecho, pero no tendría motivos para mentir. Creo que es con respecto a que algunos dicen que los gatos tienen relación con el diablo, pero lo que sé es que a veces solían mencionar que en las noches se reunían un montón de gatos en algún lugar y cargaban a un gato que se hacía el muerto y marchaban hasta algún lugar. Al día siguiente una persona del lugar por donde habían marchado morían. No son solo cuentos, según me dicen, porque así me dijeron que fue cuando mi bisabuelo murió. Hubo una procesión de gatos y al día siguiente murió. Creo que son algo así como una especie de santa compañía, pero hay gente que conozco que dice que sí los vio de cerca. Por ejemplo, un amigo de mi papá dice que los vio, pero los hizo espantar tirándoles piedras y todos los gatos se fueron, incluso el que estaba siendo cargado. Al parecer se estaba haciendo el muerto y cuando los botaron también se levantó y se fue corriendo. A veces también se reunían cerca de mi casa y como no habían piedras por mi casa, mi mamá les tiraba pilas y se iban dispersados. Una vez también leí una historia parecida, pero que era de Europa, en donde hablaban de un rey de los gatos o algo así. El rey de los gatos. Cuenta la leyenda que los gatos viven en un mundo paralelo al nuestro, un mundo secreto y oculto. El tiempo y el espacio tienen dimensiones diferentes a las conocidas. Los amantes de los gatos conocen esto y siendo discretos como sus mascotas, no se entrometen ni tampoco lo divulgan. Dice la leyenda que cuando el rey de los gatos muere, se reencarna en otro gato que puede ser grande o ser una pequeña cría. No se conoce bien cuál es el significado de esto, aunque lo sospechamos, pero tampoco importa. Las pocas historias que hay sobre esta leyenda cuentan que se han visto varios gatos alrededor de un gato muerto, como si fuese un cortejo fúnebre, que estuvieron muchas horas sentados inmóviles y que luego descendió una espesa neblina que no dejó ver nada más. Al aclararse el tiempo en ese lugar, ya no había nada. Esto podría interpretarse como que ha sido una muerte importante para ellos, algo así como el funeral del rey de los gatos, ya que los que refieren este acontecimiento cuentan que no sucedió lo mismo con otros meninos muertos. No se sabe, y nosotros, amantes y súbditos de ellos, no nos entrometemos en su secreto mundo. Pero los que hemos presenciado algún funeral de un rey gato sabemos que ocurren hechos un tanto inexplicables. Curiosamente, esta leyenda sobre el funeral del rey de los gatos es relatada en casi todas las culturas y desde hace muchísimos años, señal de que esto es una característica gatuna con algunos de sus pares. Yasna Contreras Roa dice: a mí me pasó algo parecido con mi gatito antes de que muriera. Ese día
Antes, el jardín se llenó de gatos junto a él. Nunca olvidaré eso. La Fundación de Gatos dice, a mí también me pasó. Yo presencié un funeral de gatos. El que se estaba yendo era el líder de la manada. Ahora me doy cuenta que sencillamente era el gato rey. Y es el que forma la portada de esta página, mi Truman querido. Lo siguiente que les voy a contar le sucedió a mi padre cuando era joven. En esos años mi padre estaba buscando un buen terreno para construir su casa. De tanto buscar, llegó al distrito de Santa Anita, donde los terrenos estaban muy baratos, tanto así que mi padre no lo pensó 2 veces y decidió separar su terreno. Después de unos meses, cuando mi padre compró nuevamente los materiales, por temor a que las personas de lo ajeno le vuelvan a robar, mi padre llama a sus hermanos a que le hagan compañía esta noche, ya que al amanecer empezaría la construcción. Esa noche que se quedaron los dos en el terreno, el hermano de mi padre empieza a escuchar lloriqueos de bebé. Mi padre le dice que se duerma, que son los gatos que están en celo. Como el ruido de los gatos no se detenía, el hermano de mi padre enojado se levanta y va hacia los gatos para espantarlos, ya que no le dejaban dormir. Mientras más se acercaba notó algo raro desde lejos, tanto así que la curiosidad le ganó y se acercó sin hacer ruido. Al llegar hacia los gatos, vio que los gatos estaban caminando en 2 patas y al mismo tiempo estaban cargando a otro gato. Al gato que estaban cargando era el que estaba haciendo los lloriqueos de bebé. A los pocos segundos mi padre le dio el alcance a mi tío y entre los dos solo veían cómo los gatos se perdían en la oscuridad. Mi padre le preguntó a mi tío si está asustado, pero mi tío le dijo que no, que en vez de susto le causó gracia. Esta historia me fue contada por un familiar de la sierra, que al mismo tiempo fue contado por sus tíos. Cuando mis tíos eran jóvenes les gustaba tomar hasta no dar más. Siempre tomaban todas las noches a escondidas de sus padres. Siendo fin de mes, cuando mis tíos recibieron su paga, de inmediato fueron a comprar un par de bebidas y a escondidas se fueron al campo a tomar. Estuvieron tomando toda la noche hasta quedarse dormidos. Luego de un rato, uno de mis tíos se despierta porque escuchaba a varios gatos. Al despertar, mi tío, desde lo lejos, ve que varios gatos están parados en 2 patas y cargando a un gato. Y otro gato está adelante. Parecía como una procesión, pero en este caso sería una procesión de gatos. Lo que vio mi tío no le gustó para nada, así que enseguida intentó despertar a los demás para decirle que regresemos a casa. Pero como los demás tíos estaban pasados de copas, no hacían caso y seguían durmiendo. No le quedó de otra a mi tío que quedarse con los demás y ver a los gatos seguir su camino, hasta que se dio cuenta que el camino por donde iban los gatos era la casa de una vecina. Bueno, mi tío no pensó nada malo, al final se quedó durmiendo con los demás. Al día siguiente, cuando todos despertaron, mi tío se preguntaba si lo que vio la noche pasada fue un sueño o era verdad. Hasta que al regresar a casa se enteraron que la vecina por donde los gatos pasaron había fallecido. Ahí fue que mi tío se dio cuenta que no fue solo un sueño lo que vio, sino era verdad. No se explica cómo, pero él sabe que los gatos que vio pasar tendrían que ver con el repentino fallecimiento de su vecina. Y así podemos encontrar muchas historias en muchas partes del Perú, más que nada en la sierra. Y podría asociarse al grito de los gatos cuando están en celo, ¿no? Eso también podría avivar la leyenda. Y bueno, estas no son las únicas historias. Si buscan en internet van a encontrar muchas historias sobre la procesión de gatos. Pero ya que estamos hablando de gatos sobrenaturales, hay una leyenda en Islandia. La leyenda del gato de Yule. Un espíritu navideño aterrador de Islandia. Según la creencia, los niños que vistan ropa nueva se mantendrán fuera del alcance del gato, que podría devorarlos de forma grotesca. El mito del gato navideño de Islandia es por mucho uno de los más aterradores que pueden haber en Europa, pues no solo refiere a la ausencia de regalos o la desaparición de la cena navideña, sino que amenaza la vida misma de los niños. Se trata del gato de Yule, o Jólakötturinn, un felino de 3.6 metros, el cual amenaza a los niños que no se portaron bien durante el año y que no recibirán una prenda nueva para usar, por lo que los devora de forma horrible. Sin embargo, la leyenda de este felino tiene un trasfondo relacionado con el consumismo y con antiguos temores relacionados con la Edad Media, donde los gatos eran vistos como una amenaza espiritual para los creyentes cristianos. Cada detalle de la historia fue descrita en 1932 en un libro de poemas navideños llamados Jólinkoma, se acerca la Navidad, en su traducción al español, del autor Johannes Úr Kollung. En el poema el autor describe el temor que le tenían al felino. Si oían su maullido afuera, todos se entristecían de inmediato. Todos sabían que cazaba personas y no quería ratones.
Pero también en la historia se menciona cómo ahuyentar al felino. Los niños pequeños estaban rosados y orgullosos, todos vestidos con su ropa nueva, porque todos los que tenían algo nuevo que ponerse se mantenían fuera del alcance del gato. El menino de Yule comparte arco argumental con otra entidad mitológica del país nórdico. Se trata de Grilla, un monstruo femenino que habita en las montañas de Islandia y que acostumbra a asustar a los niños del país. Este ente es un gigante con piernas de cabra y características físicas muy feas. Stefan Smári Asmundarson, experto en historia islandesa y guía profesional en las cuevas de Hela, contó para el sitio Atlas Obscura, especializado en viajes, que los registros donde Grilla adopta a Yule como mascota es confuso. De repente Grilla y el gato de Navidad parecen haber formado equipo. La gente era pobre y no podía permitirse el lujo de ser holgazana. Por eso creo que las historias del gato de Yule alentaban a la gente a trabajar más duro. Esto provocaría un aumento de producción, lo que implicaría más prendas nuevas para Navidad, lo que mejoraría las ganancias de los empresarios textiles usando el miedo colectivo de los islandeses. Algunas de las historias más aterradoras de Islandia son protagonizadas por felinos. La razón proviene de la Edad Media y en buena medida a las creencias cristianas, pues los meninos, al no aparecer en la Biblia, se les relacionó con entes malignos, tales como demonios y hechiceras. Se creía que las brujas podían transformarse en gatos, generalmente negros, explica Smári. También se hipotetiza que la unión de las celebraciones paganas de mediados de diciembre con los gatos son otras de las razones por las que se vieron a los felinos como seres malignos. En la actualidad el gato de Yule no es temido y de hecho es colocado como parte de los adornos navideños en las tiendas de Islandia. También el cuento trascendió a la música gracias a la cantautora Björk, que cambió el poema para volverlo una canción navideña. Bueno, si no conocían de la procesión de gatos o la leyenda del rey gato o del gato de Yule, espero que les hayan gustado estas 3 historias. Aquí les dejo unos relatos de Confesiones Podcast y Entelquia, Perú, sobre la procesión de los gatos. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo con estas 3 historias sobre gatos. Y si quieren saber sobre alguna leyenda urbana más, déjenmela en los comentarios. Gracias por vernos. Chau. La famosa historia de la procesión de los gatos. Bueno, este es un joven que nos contactó porque él había pasado una experiencia durante la pandemia. ¿Se acuerdan ustedes? Durante la pandemia tenían estos pases de trabajo para trabajar más tarde por el toque de queda. Entonces en el 2021 pues él trabajaba como consultor en una empresa en el Callao. Y ese día le tocó una jornada de trabajo larga. Entonces él en la noche ya tenía que regresar, pero ya era muy tarde. Entonces él dice, pucha, voy a salir, pues no sale. Y la empresa tenía la política de que una vez que el trabajador salga ya no volvía a entrar. Y ya era toque de queda. Y decide caminar para sacar dinero de un agente. Logra sacar su dinero para pedir un taxi. Y cuando sale, unos jóvenes unos personas de mal vivir empiezan a llamarlo, ¿no? Amigo, para que viniera para robarle. Entonces él dice, pucha, acá me asaltan, ¿no? Entonces voy a doblar, sigue caminando y en eso ve que a los costados aparecen 2 gatos corriendo a su lado. Dijo, son 2 gatos normales, ¿no? Entonces, 2 gatitos, ¿no? 2 gatitos normales, pasan y llegan a la esquina y doblan. Y los gatos se quedan parados y doblan. Entonces él camina, llega a la esquina, voltea y ve lo que está pasando, pues, ¿no? Y a unos metros de él habían 7, 8 gatos parados todos en 2 patas, llevando a otro gato que estaba como muerto, como si fuera una procesión de gatos. Y lo estaban llevando con sus patitas, caminando todos en 2 patas. Entonces el tipo se quedó mirando, dijo, ¿qué es esto, no? Entonces los gatos lo miraron, se dieron cuenta, rompieron filas y uno de los gatos que se había quedado en 2 patas, con la patita, le hizo así, le dijo adiós, como si fuera un maullido. Y rompieron filas y se fueron. ¿Y el gatito que estaba muertito? No estaba muerto. Se puso en 4 patas y se fue. Y el tipo se quedó parado. ¿Qué pasa, no? Y justo pasaba un taxi que lo pudo llevar y llegó a su casa. A mí me interesa esa historia porque hace años nos contaron otra historia similar. O sea, no es la primera vez que nos cuentan historias de procesión de gatos. O sea, se puede hacer como una leyenda urbana. Es una leyenda urbana. Nadie ha podido fotografiarlos o grabarlos, pero muchos cuentan que lo han presenciado. Bueno, en ese tiempo mi papá vivía en un pueblo alejado de Cerro de Pasco, en la sierra del Perú. Él comenta que, bueno, en esos años, o sea, la educación no era como ahora. Estudiabas de 7 de la mañana a 12 del mediodía, te ibas a tu casa a almorzar y normalmente retornabas hasta la tarde. Y bueno, él solamente acostumbraba a hacer las tareas en la noche. Por esos años, en la zona no había electricidad, era muy escasa.
Pero uno de sus compañeros tenía una lámpara que funcionaba a pilas y eso lo ayudaba a iluminar para hacer sus tareas. Por eso él siempre iba a la casa de su amigo. En una ocasión sale tarde de la casa de su amigo, será cerca de las 12, 1 de la mañana. Y ustedes saben que en la sierra a esas horas ya prácticamente no hay nadie, es desolado. Y me comenta que mientras baja a la plaza, mi papá llega al pasaje, está por llegar a la esquina y escucha un lamento. Y nota que el lamento se hace cada vez más fuerte. Como estaba solamente iluminado por la luz de la luna, ve la silueta, unas siluetas pequeñitas. Y él me comenta que eran 4 gatos parados en 2 patas, cargando una coronta de maíz. Era como, le dicen, una procesión de gatos. Eso. Estaban con los ojos les brillaban. Mi papá comenta que ni bien los miró, salió espantado. Se dirigió y dice que los gatos también al verlo él también como que corrieron, ¿no? O sea, por un momento actuaron como humanos y cuando vieron se dieron cuenta de su presencia, tiraron la coronta y empezaron a correr en 4 patas. Bueno, llega a su casa, le comenta a mi abuelo obviamente no le cree, y al día siguiente cuando se va nuevamente a la escuela en la mañana, divisa las 4 corontas de maíz tiradas justo en esa esquina. Y dice que por un buen tiempo dejó de pasar por ese lado porque obviamente le traía malos recuerdos. Eso fue todo.